Eh, para nosotros, desde la Universidad Nacional de Trujillo, es un tema muy importante y voy a explicar por qué. Desde el año 2018, la universidad ofertó su última promoción de estudiantes que se formaban en la especialidad de ciencias naturales. En este sentido, digo, fue la última porque a raíz del licenciamiento se tuvo que suspender la oferta de esta especialidad, debido a la baja demanda que tenía por parte de jóvenes interesados en lograr un título profesional de educadores en esta especialidad. Casi, bueno, ya nos ha llevado 7 años aproximadamente que no hemos formado a estos aspirantes a la docencia en esta especialidad. Ya es justamente en el año 2025, este año, que hemos logrado reaperturar la carrera y hacer una dinámica mucho más activa de las ciencias naturales dentro del currículo de formación de educadores. ¿Y por qué nosotros ahora nos sentimos muy contentos de haber dado esa oportunidad a los jóvenes aspirantes a esta especialidad de ciencias naturales? Porque realmente somos conocedores de que hoy, a través de los objetivos de desarrollo sostenible, los que implican, ¿no? Los que nos comprometen con el cuidado del ambiente, la sostenibilidad, incluso, ¿no? Otros que están vinculados a atender las necesidades sociales, como es hambre cero, disminuir o contrarrestar la pobreza, están vinculados a estos campos de la producción, en este caso, no tanto vegetal como animal. La biología, estudiarla desde esta perspectiva, es para la educación una ciencia de base, una ciencia en la cual pretendemos que los niños en su etapa escolar conozcan realmente el sentido de la vida. Pero aquí viene, digamos, una de las principales conjeturas. ¿Cómo lo están aprendiendo y cómo lo estamos enseñando desde las aulas escolares? La biología, la física y la química. Desde nuestra perspectiva, consideramos que el currículo de educación básica en nuestro país, en Perú, deviene un enfoque por competencias, donde se pretende que los niños adquieran un conocimiento razonado, con mucha relación entre la teoría y la práctica. Pero aquí nos encontramos con una de las barreras, ¿no? Realmente los colegios tienen implementados los laboratorios, los espacios de experimentación debidamente organizados como para que los niños despierten su interés por descubrir, por investigar, por innovar, por conocer con mayor profundidad y cientificidad la naturaleza. Y realmente desde la universidad advertimos que los propios futuros maestros tampoco tienen las condiciones para poder diseñar una práctica pedagógica acorde a estas tendencias, sobre todo a esta necesidad de formar en un entorno, en un contexto realmente que demanda la intervención de la ciencia y las tecnologías para entender el sentido de la biología, no solamente desde la teoría de los principios de la física o de la química, sino cómo éstas realmente vienen impactando en el desarrollo humano, en la conservación del ambiente, entre otros aspectos. Es por eso que nosotros estamos frente a un reto bastante grande en rediseñar un currículo de formación de futuros maestros en esta especialidad, que la llamamos aquí en la Universidad de Ciencias Naturales, pero que engloban las áreas que ya venimos mencionando. Por otro lado, también nos encontramos frente a las ventajas, quiero verlo por este lado, las ventajas que nos aportaría
la inteligencia artificial para hacer una indagación de fuentes, para poder organizar o estructurar un conocimiento, pero que sea también un conocimiento descubierto por el estudiante. Si bien la inteligencia artificial nos apoya como una herramienta, jamás va a desplazar esa necesidad, esa inquietud por investigar que es propio de las ciencias naturales. Es por ello que en esta especialidad se torna mucho más accesible. Bien, otro aspecto que tiene que ver también con este factor es que el alumno tiene que aprender las ciencias naturales en un espacio de libertad, donde sustenta las teorías de Paulo Freire. Y dejar ese espíritu libre para que indague, para que contraste una teoría con la práctica, es lo que estamos buscando desde la primera infancia hasta la formación especializada en las universidades. Ya no podemos dejar nosotros de lado, no estudiar la biología, que es la ciencia de la vida, para entendernos mejor como seres humanos, cuidar nuestro propio cuerpo, garantizar una adecuada alimentación, una buena salud. Entonces, no solamente estudiar desde un enfoque teórico, disciplinar, sino aplicado a la vida misma, donde tengamos una humanidad mucho más saludable. A todos yo quiero decirles de que nos encontramos frente a nuevos retos pedagógicos, metodológicos, y voy a dar el pase a una de mis compañeras con las cuales también hemos preparado esta ponencia. Quiero invitar a la doctora Stephanie, por favor, porque yo estoy en una zona un poquito de ruido, como el doctor Oscar conoce, estoy fuera del país, pero aquí cumpliendo también y con mucho entusiasmo, y la verdad, y mucho agradecimiento por haberme invitado. Quiero dar el pase a la doctora Stephanie Infantes, quien es docente también de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Trujillo, especialista en ciencias naturales. Stephanie. Buenas noches, doctora. Sí, buenas noches a todos. Muchas gracias, doctora Elizabeth, por el pase. Sí, si bien es cierto, pues nuestra decana y yo, bueno, soy la docente también de la Universidad Nacional de Trujillo, de la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación, egresada de Ciencias Naturales, Física, Química y Biología. Y en esta noche, pues realmente preocupados, ¿no? Y agradecidos a la vez porque me den este pase. Lo hemos trabajado con la doctora por motivos de viaje, ella no lo puede presentar, pero si es que me dan el pase para poder compartir, por favor. Ahí está. Ya está. Muy bien. Y antes de empezar, pues, esta frase para mí muy motivadora, que es: la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Paulo Freire. Y realmente, pues, el papel de docente desde esta mirada freiriana no es depositar información en los alumnos, sino formar sujetos críticos y autónomos, conscientes de que el conocimiento científico se debe aplicar para mejorar, pues, la vida, defender la naturaleza y promover la justicia social. Sí, soy docente, mi nombre es Stephanie Infantes Cabero, de la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo, de Perú. En cuanto al papel del docente en biología, realmente, pues, promover la observación, la experimentación y la comprensión de los procesos vitales realmente es tan importante, ¿no? El docente, pues, debe fomentar esa curiosidad científica en los estudiantes, motivándolos a observar su entorno natural con mirada crítica, ¿no? Utilizando este método científico como herramienta para que los estudiantes aprendan a formular hipótesis, experimentar, analizar resultados y sacar conclusiones, ¿no? Realmente, pues, favoreciendo el desarrollo de habilidades investigativas como la recolección de datos,
la comparación y la sistematización, ¿no? Favorecer la conciencia ambiental y la responsabilidad frente a la biodiversidad y la salud. Realmente transmitir la importancia de la conservación de los ecosistemas, el uso sostenible de los recursos naturales y el respeto pues por todas las formas de vida, generando reflexiones sobre problemáticas actuales, el cambio climático, la deforestación, la contaminación, las enfermedades, promoviendo esas actitudes de ciudadanía ambiental, el reciclaje, cuidando pues el agua, ¿no? Respetando la fauna, la flora. Y en el plano de la salud, sensibilizar sobre la alimentación balanceada, la prevención de las enfermedades y hábitos de vida saludable, ¿no? Motivar pues con actividades prácticas, los laboratorios, ¿no? Que nos permiten que nuestros estudiantes comprueban esta teoría mediante la práctica y desarrollen estas habilidades de observación y análisis. Y en cuanto pues al biohuerto, ¿no? Va a fortalecer el vínculo entre la ciencia y la vida cotidiana, ¿no? Además de promover pues esa educación ambiental y la soberanía alimentaria, ¿no? Las salidas de campo, pues, realmente son tan importantes si los llevamos a los ríos, a los museos de ciencias naturales, a los bosques, ¿no? Porque ellos van a conectarse con su entorno real y fomentar el aprendizaje significativo, que es lo que nosotros tanto deseamos, ¿no? En cuanto al papel del docente de física, ¿no? En física, pues enseñar a los estudiantes a comprender fenómenos naturales a través de leyes y principios, ¿no? Realmente el docente guía a los estudiantes para que comprendan cómo la física eh, actúa acá dentro del universo, ¿no? El movimiento, la energía, la luz, el sonido, la materia, entre otros, ¿no? Relaciona la teoría con ejemplos de la vida diaria, ¿no? Porque realmente el estudiante, si nosotros vamos a trabajarlo de una manera muy teóricas, sin ver nuestra realidad, como que no van a estar atentos a ello y necesitamos que ellos pues se activen y traten de entender este tema que es tan complejo, ¿no? Para ellos porque es algo nuevo, ¿no? Mostrando que la física no es abstracta, sino es una ciencia que explica pues fenómenos cotidianos y tecnológicos, ¿no? Usar la resolución de problemas como estrategia para desarrollar pensamiento lógico matemático. Sí, si bien es cierto, pues la física nos ayuda a fortalecer estas habilidades de razonamiento, ya que nos exige analizar estos datos, aplicar las fórmulas y establecer relaciones entre variables, ¿no? El docente pues plantea estos problemas contextualizados desde los más sensibles, que puede ser pues un movimiento de un objeto, hasta los más complejos que podría ser pues el cálculo de la energía en sistemas, ¿no? Y realmente pues se va a fomentar ese pensamiento crítico y analítico al invitar al estudiante a justificar sus procedimientos y resultados. Además también la resolución de problemas, ¿no? Que prepara a estos estudiantes pues a afrontar esas situaciones reales en la vida académica, tecnológica o profesional. Emplear experimentos sencillos y simulaciones digitales para acceder a la física cotidiana, ¿no? A la vida cotidiana. Y realmente, pues estos experimentos prácticos, ya sea con resortes, con péndulos, con electricidad básica, ¿no? Con espejos, con lentes, va a permitir, pues, comprobar estos principios físicos de forma tangible. Y el uso de estos simuladores digitales también a nosotros nos van a permitir, pues, experimentar con fenómenos en el aula que de repente para ellos sería algo difícil o peligroso de reproducir, pero siempre con la ayuda del docente, obvio, ¿no? Se incentiva el aprendizaje colaborativo donde los estudiantes van a contribuir a estos pequeños o grandes proyectos de física aplicada, ¿no? Que nosotros tanto necesitamos eh, que ellos conozcan y también que realice, ¿no? El docente pues realmente debería mostrar esa conexión en la física con la tecnología moderna para poder transmitir todo ello al estudiante y poder realizar adecuadamente
este papel de docente de física, ¿no? Y en cuanto al docente de química, ¿no? Realmente facilitar la comprensión de la materia y sus transformaciones, ¿no? El docente, pues, guía a los estudiantes en la comprensión de la estructura de la materia, los elementos químicos, los enlaces, las reacciones, promueve la capacidad de interpretar fenómenos químicos que ocurren en la vida cotidiana, ¿no? Combustión, oxidación, fermentación, neutralización. Utilizando esos modelos gráficos, representaciones, de repente pues esos átomos, moléculas, en las ecuaciones, ¿no? Para hacerlo un poco más accesible, el contenido es abstracto que nosotros podamos desarrollar dentro del aula, ¿no? Y pues promover el aprendizaje experimental en el laboratorio con seguridad y responsabilidad es tan importante porque el laboratorio no es un espacio en el cual uno puede estar haciendo química así porque sí, ¿no? Es un espacio clave de la enseñanza de la química, ya que nos permite que este estudiante pues compruebe toda esta teoría y observe esas transformaciones reales de la materia, ¿no? Y realmente pues nosotros como docentes fomentamos una cultura de seguridad, de disciplina y de respeto por las normas de la bioseguridad, ¿no? Enseñando pues el uso adecuado de estos materiales y sobre todo de los reactivos que nosotros podamos estar utilizando en cada experimento, ¿no? Si bien es cierto, a veces nosotros diseñamos estos experimentos sencillos y accesibles que los estudiantes puedan reproducir en la escuela o inclusive en la universidad, ¿no? O en casa, ¿no? Pero siempre pues desarrollando estas competencias como la observación, el registro de datos, los análisis y la comunicación de los resultados, ¿no? Relacionar la química con la industria, la medicina y la vida diaria, realmente pues la alimentación, la limpieza, el medio ambiente, ¿no? El docente acerca la química pues en el contexto real, mostrando esta ciencia que se aplica en la alimentación, porque nosotros podemos ver los conservantes, los nutrientes, la fermentación, ¿no? En cuanto a las medicinas, pues los fármacos, las vacunas, ¿no? Y la industria, pues los plásticos, los combustibles y el medio ambiente, ¿no? El tratamiento del agua, el reciclaje, las energías limpias, ¿no? Incentivando siempre a esta reflexión sobre estos problemas socioambientales relacionados con la química, la contaminación, el uso de pesticidas, los plásticos de un solo uso, el calentamiento global, promoviendo pues una actitud crítica frente a la tecnología química, ¿no? Reconociendo pues sus beneficios, pero también sus riesgos si no se utiliza de manera responsable, ¿no? Estimulando pues este emprendimiento científico para que los estudiantes se motiven, ¿no? Y puedan ver las posibles soluciones innovadoras o sostenibles desde la mirada de la química para mejorar nuestra comunidad, ¿no? Y realmente pues según Paulo Freire, ¿no? ¿Qué nos dice en relación con estas enseñanzas de las ciencias, llámese la biología, la física y la química? Pues para él el docente no solo transmite teorías o fórmulas, ¿no? Sino que inspira a los estudiantes a observar, cuestionar y actuar sobre la realidad. Al aprender ciencia, pues para él los estudiantes desarrollan pensamiento crítico y capacidad de análisis, herramientas esenciales pues para enfrentar estos problemas como la contaminación, el uso responsable de la energía o la salud pública, ¿no? Así como el conocimiento científico que se convierte en una fuerza de transformación social. ¿Pero por qué? Porque prepara a los jóvenes que mañana podrán ser de repente investigadores, profesionales o ciudadanos capaces de proponer estas soluciones innovadoras, ¿no? Realmente, pues Freire eh, nos despierta esa conciencia crítica, ¿no? Esa capacidad de reflexión, compromiso ciudadano, ¿no? Los docentes, los estudiantes, todos deberíamos ser parte de este aprendizaje, de este conocimiento, esta conciencia adquirida, ¿no? Y tener la posibilidad de generar pues estos cambios en nuestro entorno y sobre todo en nuestra sociedad, ¿no? Aquí vamos a ver algunos desafíos actuales, ¿no? Para los docentes de ciencia. Y realmente lo mencionaba la doctora, la escasez de recursos en laboratorios y materiales, ¿no? Realmente a veces muchos centros educativos acá en Perú carecen de estos laboratorios equipados, ¿no? O cuentan con materiales obsoletos, lo que les va a, limitar la experimentación. Y cuando ya llegan a la universidad, pues nosotros empezamos desde cero, ¿no? Porque realmente no han tenido ese conocimiento previo
y realmente pues esta carencia obliga al docente a ser más creativo, ¿no? De repente pues al inicio de diseñar esos experimentos alternativos, virtuales, de bajo costo, ¿no? Algo como que sin perder el rigor científico, obvio, ¿no? Pero con la finalidad que ellos poco a poco vayan adecuándose, ¿no? El reto realmente es garantizar que estos estudiantes aprendan ciencia haciendo ciencia, ¿no? Y no solo desde la teoría o la memorización, sino realmente vayan a la práctica, ¿no? Esa necesidad de capacitación continua en metodologías activas y el uso de TICs, ¿no? Realmente, pues, esta enseñanza de la ciencia requiere docentes actualizados en pedagogía, innovadoras, ¿no? Como el aprendizaje basado en problemas, ¿no? Eh, eh, También el aprendizaje basado en proyectos, ¿no? La indagación, la gamificación. Con ello, pues los estudiantes definitivamente pues, van a estar eh, como que interesados en lo que es ciencia, como le decía la doctora en nuestra universidad, se tuvo que cerrar la carrera y bueno, ya la estamos desde este año reabriendo y qué bueno, ¿no? Que ese docente pues quiera enfrentar este desafío de, ¿no? De actualizarse constantemente, de usar estas nuevas metodologías, ¿no? Y estos avances científicos para poder ofrecer un aprendizaje significativo y contextualizado, ¿no? Y eso es lo que nosotros como docentes realizamos con la finalidad que estos nuevos estudiantes, esta nueva generación, pues pueda cambiar el chip, ¿no? Y ver que la ciencia es algo que si no lo realizas, pues realmente estudiaste pura teoría, ¿para qué, no? Realmente con la práctica necesitamos sí o sí realizar diferentes cambios en nuestra sociedad, ¿no? La vinculación de este currículo con los problemas de la comunidad y el contexto local. Realmente, pues muchas veces nosotros vemos que esta ciencia se percibe como algo abstracto, alejado a la realidad de los estudiantes. Y ese es nuestro desafío como docentes, relacionar estos contenidos con problemas reales del entorno, ya sea la contaminación del río local, el manejo de residuos sólidos, la energía sostenible en la comunidad, la biodiversidad regional, entre otros, ¿no? Que esto nos va a fortalecer, sí, realmente, porque va a hacer que ellos tengan ese sentido social de la ciencia, ¿no? Que se fortalezcan con todo lo que están aprendiendo teóricamente y aplicándolo sobre todo, ¿no? Para poder tener una mejor calidad de vida y sobre todo de la comunidad también, ¿no? Eh, Vamos a ver algunas estrategias pedagógicas recomendadas en esta enseñanza de las ciencias, ¿no? Como lo mencionaba, ya el aprendizaje basado en proyectos, el ABP, ¿no? Los estudiantes realmente pues trabajan en proyectos que integran investigación, creatividad y aplicación práctica de conceptos científicos, ¿no? Y realmente nosotros ahí en la universidad tenemos el cual pues ya está reactivándose nuevamente, ¿no? Hemos tratado de que no se quede ahí vacío ni que esté solo, ¿no? Pero es parte de, ¿no? Esta estrategia pues va a fomentar que los estudiantes tengan esa autonomía, ese trabajo en equipo, la capacidad de resolver los diferentes problemas reales dentro de el biohuerto, ¿no? Y la indagación y método científico que nosotros podemos ver es que el docente pues va a promover a estos estudiantes que a través de los diferentes proyectos que podemos tener dentro de, formulen esas preguntas, planteen hipótesis, experimenten, analicen resultados, saquen conclusiones y favorecer así el desarrollo de estas habilidades investigativas y del pensamiento crítico, ¿no? El uso de tecnologías digitales, ¿no? Simuladores y entornos virtuales son tan importantes porque estas TICs pues, van a enriquecer el aprendizaje, sobre todo cuando no se cuenta con laboratorios bien equipados, ¿no? También fortalece la motivación y el autoaprendizaje, acercando a la ciencia
como un lenguaje más familiar, ¿no? Como para estudiantes, ¿no? De repente tan técnico como para que ellos poco a poco vayan familiarizándose con ello, ¿no? La interdisciplinaridad entre biología, física y química, ¿no? Integrar estas tres ciencias para comprender fenómenos complejos, ¿no? Desde diferentes perspectivas. Eh, por ejemplo, sobre el estudio del cambio climático, ¿no? Que ahí involucra la biología, los ecosistemas, la física, la radiación solar, la energía. En cuanto a la química, pues los gases del efecto invernadero, ¿no? Esta estrategia pues va a ayudar a que estos estudiantes vean a la ciencia como un todo conectado y no como materias aisladas, ¿no? Y en cuanto a a la evaluación formativa, que valore procesos, no solo resultados, ¿no? Realmente, pues, la evaluación debe centrarse en cómo el estudiante aprende, investiga y reflexiona más que en la simple memorización de estos contenidos, ¿no? Incluye, pues, estos portafolios, las rúbricas, los diarios de aprendizaje, las exposiciones, los cuadernos de campo, las coevaluaciones entre pares. Reconoce esos errores, ¿no? Como parte natural del proceso científico y va a fomentar esa autorregulación del aprendizaje. Y realmente es tan importante que nuestros estudiantes eh, pierdan ese miedo a la ciencia, ¿no? Porque a veces dicen, ay, no, ciencia, no, es muy complicado. Y no debería ser así, necesitamos más científicos. Y en cuanto a las conclusiones, ¿no? Realmente el docente de ciencia debe ser pues un facilitador, un guía, un motivador, ¿no? Su rol pues trasciende de la simple, de repente, transmisión de conocimientos, ¿no? Orientándose siempre hacia la construcción activa de ese aprendizaje, ¿no? Él va a ser siempre el que va a acompañar al estudiante, ¿no? En este proceso de indagar, de experimentar, de reflexionar y de aplicar la ciencia en nuestra vida cotidiana, ¿no? Realmente nosotros como docentes debemos inspirar, cultivar, hacer que los estudiantes pues tengan esa actitud de curiosidad, de autonomía y de compromiso con el aprendizaje continuo, ¿no? Despertar esa, disculpen, despertar esa, un ratito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, por favor? Sí, 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 mi mascota. Bueno, está Sí, cerrando. y bueno, pues ¿no? El papel de nosotros como docentes no es solo transmitir esa información, no despertar pues esa curiosidad científica y la responsabilidad social, ¿no? La enseñanza de la biología que es tan importante en nuestro entorno, ¿no? Y la articulación, pues, con nuestra vida diaria. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. ¿Cómo ella saca, ¿no? Doctor Guaranga, a través suyo queremos agradecer la participación de la doctora Stephanie Infantes, una joven docente investigadora en la facultad y que hoy recibe a 25 futuros maestros en ciencias naturales. Entonces, en ese espíritu, ella hace un trabajo siempre basado en la indagación, en el contraste de la teoría con la naturaleza. Nos hemos permitido invitarla esta noche, doctor Oscar. Gracias por su apertura, por darnos esta oportunidad como Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Trujillo. Y siempre atenta, y somos sus fieles seguidoras, doctor Oscar, de sus actividades académicas a las cuales en esta noche ha tenido usted esta delicadeza de invitarnos. Muchísimas gracias y nos quedamos a la orden de usted. Gracias, doctor. Gracias, Muchísimas gracias, gracias, doctor doctora Elizabeth, gracias, doctora eh, Stephanie. Muchas Stephanie, gracias, doctor ¿no? Oscar. Emocionada, yo feliz, Ya, agradecida, ya. porque me han escuchado esta noche. Disculparán, pero mi mascotita empezó a gritar. Creo que has centrado los puntos, digamos, que se dan a partir del papel del docente, ¿no? Vamos ahora Sí. a invitar al doctor Michel da Costa, de la Universidad Metropolitana del Santo de Brasil,
para que nos pueda también abordar desde el punto de vista de la experiencia que vienen realizando en Brasil acerca del papel del maestro la problemática docente del alumno en el proceso de aprendizaje de la ciencia, ¿no? Que es tan sentida como algo difícil de aprender, ¿no? Adelante, doctor Michel. Sim, buenas noches a todos. É, Farei minha apresentação em português, mas eu fiz um PowerPoint, PPT, em espanhol para que todos acompanhem a linguagem. Ok. Antes de mais nada, né, gostaria de falar que a apresentação da professora Miss Stephanie Infantes tem muita similaridade com vários assuntos do nosso contexto do Brasil. Então, eu inicio colocando aqui a organização do nosso sistema. Eu não coloquei a fase inicial, que é a educação infantil, que é das crianças menores do que 6 anos, mas eu achei interessante a primeira apresentação que a professora cita, e realmente no nosso país a gente também já começa com o trabalho de ciências, né, com a ensinança de las ciências naturais, desde los niños da primeira infância. Então, também no nosso país a gente faz, mas como eu pensei que o foco era com os maiores, por isso que eu iniciei com os anos iniciais, que no nosso país a gente chama de ensino fundamental anos iniciais, que é do primeiro ao quinto ano, com ninhos de 6 a 10 anos. Nesse período, eles ficam apenas com um professor e esse professor tem a formação em licenciatura em pedagogia. Então, apenas um professor que acaba tendo que ensinar tudo, né? Alfabetização da língua materna, matemáticas, história, geografia e ciências naturais também. Quando vai para o sexto ano, do sexto ao nono, crianças de ninhos de 11 a 14 anos, há um professor junto com os demais. Esse professor possui formação em ciências, biologia, física ou química. Uma das três formações esse professor tem. Então, junto com os outros, na maioria dos nossos sistemas, esse professor acaba tendo, geralmente por ano, três aulas de 50 minutos, mais ou menos. E no ensino médio, que é do primeiro ao terceiro ano, de 15 a 17 anos aproximadamente, o professor trabalha com disciplinas separadas. Então, aí já possui 3 assinaturas: biologia, química e física. Separadamente, cada professor deveria ter a formação específica para essas assinaturas. Mas não é uma realidade nossa, viu? Eu coloco um dos nossos problemas é esse. Por exemplo, quem leciona física no nosso país, principalmente nos sistemas públicos, na maioria das vezes é o professor que tem a formação apenas em matemática. Então, mais adiante eu vou falar algumas críticas referentes a essa formação e a falta, né, da formação necessária para o professor especificamente de física. Então, o nosso currículo é ensino fundamental, há uma disciplina somente, né, uma assinatura somente, e está dividido em unidades temáticas: matéria e energia, terra e universo, e vida e evolução. Então, um professor somente, né, vai trabalhar dentro dessas unidades temáticas, que acaba, dentro da disciplina, trabalhando conhecimentos de física, química e biologia, mas não separadamente. Então, junto, o professor acaba trabalhando com essas 3 unidades temáticas. Já no ensino médio, há uma disciplina para cada componente, né? Física, química e biologia. No entanto, nos últimos anos, né, com o governo anterior, que tinha uma ideia que não era tão adequada, então enfraqueceu bastante essas disciplinas. Então, alguns sistemas, por exemplo, têm apenas uma aula de física por semana, uma de biologia, uma de química. Então,
acabou fragilizando bastante nos últimos anos. A gente percebe que o governo atual tem feito alguns movimentos e políticas públicas para melhorar essa situação, tanto da formação quanto do currículo efetivamente feito nas escolas, mas ainda há muito que caminhar. Então, eu coloquei aqui na introdução que o ensino de ciências, apesar de toda a necessidade de trabalhar com a ideia de construir, investigar, o aluno criar hipóteses, algo que seria totalmente interessante por meio de experimentos também, ainda, até pela formação fragilizada, muitas das vezes acaba sendo apenas uma repetição de conteúdo, uma respostas já previamente de um questionário, então um questionário com perguntas e respostas fechadas, então contrariando, né, o que a gente defende, que é a ideia freiriana, de que ensinar não é transferir conhecimento, mas sim possibilitar a criação de novas ideias. Então, Paulo Freire, né, o que ele defende, ainda a gente tem que caminhar bastante para sair disso, né? E não dá para ser um ensino de ciências baseado em repetições, cópia de texto, uso de fórmulas. Então, ainda há bastante que caminhar. Quando eu falo a questão das fórmulas, por exemplo, no ensino de física para os alunos maiores de ensino médio, é bastante comum que os professores fiquem com ênfase nas fórmulas. Por quê? Porque ele tem a formação apenas em matemática. Então, os conceitos da física que ele deveria saber para ensinar e fazer a correlação da teoria com a prática, construir no aluno alguns conceitos tão importantes, acabam fragilizados porque geralmente o professor não tem a formação em física, e sim somente em matemática. Então, reforço aí a ideia que falta muitas vezes de um currículo que tenha que carregue, né, uma autonomia intelectual, uma necessidade de um currículo voltado para a criticidade dos estudantes, tal como a gente defende as premissas freirianas. Aí, reforçando, né, algo que é bastante comum é a educação bancária. Então, o aluno acaba funcionando como um recipiente vazio e o professor vai depositando conhecimento. E muitas das vezes desvinculado, né, não tem contexto com a prática, com a vida daquele aluno, com a vivência, e somente um modelo baseado em memorizações. Então, memorizações que nem sempre possuem significados. E assim, eu não estou colocando a culpa no professor, porque, na verdade, muitas das vezes ele é uma vítima daquela situação. A gente sabe que, geralmente, acabou tendo uma formação inicial fragilizada e as formações continuadas que os sistemas proporcionam também não dão conta da necessidade que deveria ter aí na sala de aula. Os desafios que nós encontramos no ensino de ciências no Brasil, então, inicialmente, a escassez da infraestrutura adequada nas escolas, então, laboratórios precários ou inexistentes. Eu vou falar para vocês que na rede pública, no geral, no ensino fundamental, praticamente não existem laboratórios de ciências, infelizmente. E no ensino médio, quando tem um ou outro, acontece de não ter material, não ter a pessoa ali para ajudar o professor a fazer os experimentos, guardar os materiais. Então, é pouco utilizado. Então, as atividades experimentais na educação básica, elas são pouco frequentes. No geral, são atividades mais teóricas, com lápis, papel, livro. O máximo que nós temos, na maior parte das vezes, é o uso de tecnologia com projeção de slide, com PPT, apenas, mas de fato não há a aprendizagem significativa que defendemos. Então, também, como eu já falei, há uma deficiência na formação inicial, que por muito tempo ficou sendo de apenas 3 anos. No governo atual,
uma legislação foi alterada o ano passado e agora todos os cursos de formação inicial de professor precisa ser de no mínimo 4 anos. Então, no nosso país, ficou por muito tempo tendo até sendo de 3 anos a formação, agora é de 4. E a formação continuada, os sistemas oferecem, mas eu vou falar aqui especificamente ligado às ciências naturais, ainda bastante fragilizado. No geral, a ênfase vai ser na alfabetização da língua materna e, às vezes, na matemática, nas matemáticas. Mas nas ciências naturais não há muitas formações continuadas. Os currículos privilegiam a quantidade de conteúdo e não, de fato, o que se faz, né? Então, geralmente, o professor tem que cumprir alguns itens, né, que no nosso currículo atualmente chamam-se objetos do conhecimento e habilidades. Então, o professor tem que dar conta de algumas quantidades por ano de habilidades e objetos do conhecimento, mas nem sempre há privilégio na forma que esse conteúdo é ensinado. Há uma desvalorização social e salarial da carreira docente, apesar de algumas políticas públicas de melhoria ainda a gente encontra bastante fragilizada. Essa questão salarial, as políticas públicas acabaram contribuindo bastante para a formação, para as questões do professor que atua nas redes públicas, mas ainda há muita escola privada que paga muito pouco para o professor, muitas das vezes menos que a metade do que o professor da rede pública recebe de salário. E um fato externo que tem sido bastante comum na nossa sociedade são os discursos negacionistas e pseudocientíficos. Então, acabam fragilizando bastante o ensino de ciências. Então, muitas das vezes, muitas fake news, muitas ideias, por exemplo, contra a vacina. Durante a pandemia, isso ficou bastante evidente. E, no caso, cabe aos professores de uma forma geral, mas o professor de ciências acaba também tendo esse papel de romper com essas fake news, né, de quebrar essas ideias, essas mentiras, né, que a gente acaba tendo aí na sociedade, para entender de fato o conhecimento científico e de que forma que a gente obtém, né, alguns conhecimentos que não pode ser o que a gente recebe no WhatsApp, por exemplo, sem qualquer criticidade. Então, há necessidade da gente questionar e criticar os vários aspectos aí que são colocados. Algo relacionado à metodologia, então também incentiva-se bastante o trabalho com metodologias ativas, né? Como a professora tinha colocado algumas das ideias, então, por meio de investigação científica, resolução de problemas reais, projetos de investigação, experimentos práticos, né, experimentos que geralmente seria o ideal serem realizados no laboratório, mas, como eu falei, acaba, mesmo as escolas que não têm laboratório, conseguindo fazer alguma adaptação para que o aluno consiga aí fazer uma correlação entre a teoria e a prática. Discussões em grupos, então a gente já tem que pensar que não dá para a gente colocar enfileirado os seus alunos e passar um texto para copiar ou um questionário para responder, sendo que a aprendizagem acontece muitas das vezes muito melhor num ciclo né, tal como Paulo Freire falava, né, o ciclo de cultura, para discutir, conversar, e por meio do diálogo, né, a dialogicidade é uma metodologia bastante importante para que aprenda, né? Então, essa troca entre todos os estudantes e professor é bastante rica. No caso, relacionando com Paulo Freire, né, ele fala, não há docência sem discência, então não há o professor sem o aluno. E aí, no caso, Paulo Freire também sempre reforçava a ideia de quando o professor ensina, também aprende.
Então, essa troca, o diálogo, acaba sendo bastante importante para a construção de uma autonomia intelectual. Então, o professor acaba aí, nessa discussão, também enriquecendo-se como ser humano. E aí, algumas das ideias presentes também no ensino de ciências correlacionar com alguns problemas reais, né, que a gente enfrenta na sociedade, questões socioambientais. Aí eu coloquei aqui o exemplo, por exemplo, na física, dá para pensar nas energias renováveis, de que forma que cada um pode contribuir dentro das suas casas, na química, sobre o uso de agrotóxicos, de que forma que a gente pode minimizar esses impactos na natureza. E na biologia, eu coloquei o exemplo das pandemias. Então, o quão importante e no caso, a gente acabou tendo muito problema na pandemia pela falta de alguns conhecimentos, pela falta de alguns princípios de saúde, né? Tanto individual quanto coletiva, e acabou aí agravando aqui bastante durante o período pandêmico. E aí Paulo Freire reforça, né, a questão da gente transcender a ingenuidade e formar, de fato, uma educação científica, uma educação crítica, emancipatória, e essa leitura de mundo acaba sendo indispensável. Então, não há como pensar em algo isolado, né? Algo que no nosso país a gente recebe muito é o material pronto, né? Então, atualmente há um programa, uma política pública que oferece o livro, e muitas das vezes o professor só utiliza aquele livro como manual a seguir e não faz nada além daquilo. O livro pode ser um recurso bastante importante para ajudar, mas não dá para seguir do começo ao fim. A gente precisa, no caso, fazer a correlação do real, né, da sala de aula real, com o material que a gente possui. Então, essa leitura de mundo é necessária. E aí, eu coloquei aqui uma síntese. O professor de física, química e biologia no Brasil é um agente insubstituível. Não somente desvela os mistérios do universo e da vida, mas também a capacidade crítica dos nossos jovens. Ao adotar uma postura freiriana, dialogando, problematizando e contextualizando o saber científico, o professor transcende a aula, transformando-a em um laboratório de cidadania. Então, às vezes, pode não ter um laboratório enquanto espaço físico, mas ele pode adaptar e tentar, dentro das suas possibilidades, desenvolver a criticidade das ciências naturais, né, das ciências da natureza, dentro das suas aulas. Então, não somente ensinar ciência, mas também a leitura de mundo, fazer com que o aluno questione várias ideias, saber de que forma que é possível e por meio da ciência, não por meio de fake news, nem por meio de pseudociências. Então, nosso compromisso como educadores é com uma educação científica libertadora que possua autonomia, que incentive a autonomia e inspire a esperança por um futuro onde o conhecimento seja uma ferramenta para a justiça social e ambiental. Então, eu coloquei aqui as referências, três que eu me baseei, e quando eu falo de currículo, né, eu falo baseado na nossa atual Base Nacional Comum Curricular, que nós temos muitas críticas, mas é o que é vigente. Então, por isso que, quando eu falei do nosso sistema, eu coloquei aqui a base como referência. Estou à disposição para qualquer pergunta que vocês tenham, e, em caso de dúvidas também, e que queiram perguntar sobre o ensino das ciências naturais no Brasil, também me coloco à disposição. Atualmente, eu coordeno o curso de Física na nossa instituição e sou professor no programa de mestrado, junto com o professor Gerson, né, que fez, né, o convite para participar, junto com o professor Oscar, que sempre é muito. Professor Oscar, sempre muito.
digo assim, uma pessoa que faz a diferença, né, na América Latina, reúne ideias e currículos na educação, faz um trabalho aí muito bonito. Muito obrigado por tudo que você faz, professor Oscar. Gracias, Michelle, excelente. Nos has explicado desde la visión Brasil de cómo se ha ido desarrollando este proceso de la enseñanza, de la formación del docente y las experiencias prácticas en la cual se basan en las teorías de Paulo Freire, porque es fundamental entender lo que señala Paulo Freire, ¿no? La participación activa del alumno, la necesidad de la acción, partir de la acción para hacer una reflexión y volver a la acción, pero en un segundo momento, que es otra cosa, ¿no? Esa concepción freiriana es muy básica en los procesos de aprendizaje, digamos, porque nos da una visión de cómo nos relacionamos o cómo relacionamos este curso con la vivencia, con el contexto, tal como también lo ha señalado anteriormente Stephanie y la doctora Elizabeth, las dos doctoras, cómo nos han dado una visión, ¿no? De la importancia que tiene, que si bien es cierto, es necesario los talleres en las escuelas, pero más que los talleres es importante vincularlo a la vida cotidiana, en los contextos en los cuales se desarrollan los procesos de aprendizaje. Eh, Muy agradecido, Michelle, te agradezco. Vamos a pasar ahora entonces a escuchar a nuestro amigo, el doctor José, para que nos pueda él señalar desde su punto de vista este tema que estamos hablando. El doctor Heredia, por favor, José Heredia, puede ingresar a la sala. Gracias, Michelle. Gracias. Gracias. José, José Heredia. Hola, Ya, muy bien, gracias. ya, hola, hola. Buenas noches, Buenas noches, José. distinguidos colegas de Perú, y un saludo especial y cordial al colega de Brasil, que ha hecho una intervención muy importante. Les estoy saludando desde la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, ubicada en la ciudad de Iquitos, en la región Loreto. El tema que nos reúne el día de hoy es el papel del docente en la enseñanza de la biología, la física y la química. Tres grandes disciplinas. Pero, ¿con quién ha venido? Tres disciplinas muy complejas. El señor que vende caldo. Entonces, es que está para endodoncia, extracción. Si lo vemos desde el punto de vista del papel del docente, entonces nos estaríamos refiriendo a la didáctica. El docente, ¿cómo lo consideramos al docente en la actualidad? Lo consideramos al docente como un mediador cognitivo y un mediador afectivo que promueve y facilita el aprendizaje de los conocimientos
y también de las actitudes. Por supuesto, con una direccionalidad hacia un aprendizaje significativo del estudiante. Ahora, ¿cómo percibo la enseñanza de la biología, de la física y la química en nuestro Perú? Entendemos que el Perú somos totalmente con una cantidad de culturas, una pluriculturalidad y un multilingüismo. Una pluriculturalidad y multilingüismo que se fue construyendo desde antes del Imperio Inca, luego durante la colonia con España y luego durante la República, dando lugar a la convivencia de muchas culturas y con diferentes lenguas. Entonces, desde ahí hay un asunto heterogéneo en el caso peruano, tanto con los estudiantes y los docentes. Luego, tenemos en el Perú características geográficas distintas, sintetizando la costa, la sierra y la selva. Pero también solamente en la costa hay diferencias geográficas, culturales, lingüísticas. Tenemos la costa norte, la costa centro y el sur. De igual manera en la zona andina norte, centro y sur. Y de allí que también estas características diferentes tienen implicancia no solamente en la biología, la física y la química, sino en todo el proceso educativo y la construcción y el aprendizaje de las disciplinas. También tenemos diferencias muy marcadas en cuanto a las instituciones. Tenemos una educación privada y una educación estatal. En la educación privada, incluso hay segmentos que podría ser una clase A, clase B y C, generando también implicancias en el proceso educativo, la educación y el aprendizaje de la ciencia. Entonces, de igual manera, con una situación muy heterogénea del punto de vista económico, social y político. Entendemos que la variable económica es preponderante y es la causa
para generar distintos tipos de educación. Y entonces, esto genera las características educativas que podemos tener. Con estas pequeñas ideas de hacer una caracterización del contexto que existe en nuestro país, es que vendría la interrogante: ¿y qué hacer? ¿Qué hacer? Por el momento existen algunas perspectivas y alternativas de algunas instituciones, pero también de algunas organizaciones, de algunas personas intelectuales, como nuestro maestro Óscar Guaranga, que permanentemente está involucrado en este tema y que nos invita y nos convoca a participar. Entonces, pensamos que una alternativa para empezar e intentar ir resolviendo estos problemas es asumir una didáctica contextualizada, una didáctica liberadora y una didáctica transformadora. ¿Por qué una didáctica contextualizada? Una didáctica contextualizada significa hacer un diagnóstico de los estudiantes, hacer un diagnóstico de los currículos, hacer un diagnóstico de los docentes, hacer un diagnóstico de lo que está pasando, de tal manera que se pueda ir planteando algunas ideas pertinentes. Y luego, también hacia una didáctica liberadora, hay una serie de concepciones, una serie de ideas, una serie de prejuicios que lamentablemente son consecuencias de los 3 siglos de colonia que hemos vivido y que posiblemente en forma inconsciente lo venimos repitiendo. Y también, aún asumiendo estas concepciones foráneas y que lo vamos trabajando y que no conducen a una situación importante. Entonces necesitamos hacer una revisión, un análisis, un autoanálisis de todo ello para despojarnos de aquello que no contribuye a una alternativa real y empezar a esbozar nuevos caminos. Por supuesto, a partir de una didáctica contextualizada, una didáctica liberadora, podemos avanzar a una transformación y autotransformación en primera instancia de nosotros los docentes.
Porque si nosotros los docentes no cambiamos, ¿cómo podemos promover el cambio en nuestros estudiantes e instituciones? Entonces, hay algunos métodos que incluso ya lo mencionaron algunos colegas. La metodología activa, trabajar lo que es la indagación como método de investigación, pero también la indagación como método de aprendizaje. Promover el razonamiento lógico. Y desde mi punto de vista, el razonamiento lógico es la base para todos los aprendizajes en las distintas áreas del conocimiento. Y sobre todo, en las disciplinas científicas como es la matemática, la biología, la física y la química. Eso no quiere decir que el razonamiento lógico no se pueda utilizar en las otras áreas. Comunicación, historia, economía y todo ello. Pero la dificultad es que si no se ha promovido el razonamiento lógico en los primeros años de la infancia, hablando de la educación inicial, luego la educación primaria, nuestros estudiantes no van a tener amor a la matemática, sobre todo. No van a querer estudiar física, no van a querer estudiar biología o química, porque son disciplinas que conllevan la mayor aplicación del razonamiento lógico. Luego, es natural y también se necesita la intervención del método científico. Ya lo dijeron con la formulación del problema, formulación de hipótesis, la contrastación y luego construcción del conocimiento. Es necesario que en las instituciones y nosotros los docentes trabajemos permanentemente la transferencia de información con nuestros estudiantes. Una transferencia a situaciones conocidas, para empezar, una transferencia a situaciones similares y transferencias a situaciones nuevas. Asimismo, asumir la formación dialéctica entre la teoría y la práctica. Sin la teoría, la práctica no funciona bien. Y sin la práctica, sin la contrastación tampoco. Pero planteamos entre la teoría y la práctica, es necesario la docencia, los docentes, ir transformando esa teoría en técnica. ¿Se va cerrando, José? ¿Listo? Y entonces, y luego para que sea más efectivo. Y por último, trabajar también con los proyectos formativos. Hasta ahí algunas ideas, estimados colegas, tratando de compartir el abordaje de estos temas. Muchas gracias. Gracias, José. Interesante tu exposición de la experiencia que tienen allá en la región, que indudablemente amazónica tiene sus propias peculiaridades
en los procesos de enseñanza-aprendizaje y que tú lo estás señalando, algunos aspectos claves, ¿no? Te agradezco tu exposición, José, magnífico. Quiero aprovechar, me van a disculpar que- que no está, digamos, en la lista de exponentes, pero sí no quiero dejar de pasar la presencia de una doctora amiga, que es Gloria Enríquez, y la doctora Gloria Enríquez es mexicana y es una de las que ha participado y participa en la revolución educativa que viene haciendo México. Y he visto que le pediría a Gloria que nos pueda dar algunas ideas, ya que aprovechando su presencia en esa reunión, nos pueda, digamos, de repente también explicar la experiencia que se viene aplicando allá en México. Pues, Gloria, por favor. Disculpa, Gloria. Gloria Enrique, ¿cómo estás? Muy bien. José, ¿puedes dejar de... Ahora sí, a los amigos no se les niega nada. Ya, ahora sí. Un placer, un placer. Y Hacer, Gloria. bueno, haber escuchado también a José Heredia, aunque espero que recuerde. Lo felicito en esa brillante exposición, como a todos los colegas que ahí se presentaron. Y bueno, yo les puedo compartir en relación a este tema qué está pasando en México en relación a la enseñanza de las ciencias. Nosotros tenemos un cambio paradigmático desde el poder, ¿verdad? Desde el cambio político, que ya pasamos al segundo sexenio, y la reforma comenzó desde el 2022 con el nuevo plan y programa a educación básica. Educación básica, que es preescolar, primaria y secundaria, con la inicial también. Hablando de las ciencias, de esas disciplinas tan importantes, las tenemos ubicadas en un campo formativo que se llama saberes y pensamiento científico. Pues no sé cómo me vaya a salir la exposición que les quiero compartir, pero decirles en la experiencia que tengo a nivel primaria, estamos trabajando con una metodología basada en proyectos, y esos proyectos vienen siendo también integradores en el caso de cada campo formativo. Específico, en el de saberes y pensamiento científico, tenemos a la química, a la física, a todas las disciplinas de ciencias, ¿verdad? Y ahí está el STEAM, que es el proyecto basado en STEAM, que es el hablar STEAM, ustedes lo han manejado, que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Los libros de texto que también se elaboraron han sido bajo esa lógica. Y bueno, en este momento estamos propiciando comunidades de aprendizaje en cada centro educativo de nivel básico como a nivel universitario, porque también estoy desempeñándome en la Universidad de Guadalajara. Yo, para contextualizar, estoy aquí en Jalisco, en Guadalajara, Jalisco, y en esta universidad que también es de educación superior, también estamos propiciando ese tipo de metodologías o de didáctica que agota el pensamiento crítico, el razonamiento matemático, y algo muy interesante es el aprendizaje emocional y el acompañamiento con la enseñanza de tipo emocional. Entonces, los ayuntamientos nos están propiciando los recursos también dentro de su financiamiento
para llevarnos la ciencia a las comunidades. Es un trenecito, es un camión, el camión de la ciencia que va pasando de municipio en municipio y donde ahí traen experimentos, traen manera de que el muchachito de las comunidades se acerque a algunos experimentos, a algunos aparatos de física, a algunas novedades de astronomía, etcétera. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nos está costando un poco de trabajo, creo que ya a estas alturas ha disminuido, porque el profesor se ha más familiarizado con la metodología de proyectos. Y hablar de la metodología de proyectos, entonces es un proyecto por experimentación, o son proyectos científicos, en el caso del campo de saberes y pensamiento, y los proyectos ya vienen hechos con esa metodología. O sea, el maestro no batalla de decir no sé, sino ahí está la metodología. Lo que hacemos y que el maestro, el doctor Heredia hace ratito lo puntualiza muy bien, es que se contextualiza, porque cada quien tiene sus ambientes diferentes, se contextualiza, se problematiza y se interviene en la comunidad para transformarla. Y ahí viene la base de las, ahora sí, de las pedagogías del sur, con nuestro exponente Paulo Freire, que a nosotros nos ha servido bastante y estamos, ahora sí, Una practicando. gordita era, ¿no? Después bajo de peso, todo. Creo que Todo gorda es, chicos. ha contribuido algo, no sé, Oscar, me No agarraste. tenía marido, creo, ¿cómo era? No me acuerdo bien. ¿Ah? Ah, Chávez era, ¿no? Ah, ya, sí, sí, sí. Ayúdame acá. Y no quería tener hijos. Aló, Sí, César. aló. Sí, sí, doctor Oscar. Se quedó en silencio, ¿verdad? Sí, excelente. Doctora Gloria, después de tiempo que no nos veíamos, la he visto acá y por esa razón he aprovechado oportunistamente la oportunidad, como diría, ¿no? Y la experiencia, digamos, que se viene haciendo en México es muy importante, que tomarla en cuenta. Creo que nos va a ayudar mucho para Latinoamérica. La experiencia que vienen haciendo ustedes en la enseñanza de la ciencia, sobre todo esta experiencia del bus de la ciencia, ¿no? Porque nos permite acercarnos a la realidad y, como decía Paulo Freire, ubicar la enseñanza en el contexto, ¿no? En ese proceso de que no se aprende si es que no se está contextualizada el conocimiento. Entonces, creo que eso es muy importante. Ya estaremos abordando el tema de cómo construir un Estado plurinacional, como es la característica latinoamericana, que no solamente tenemos una sola cultura, sino tenemos una serie de culturas al interior y por lo tanto diversas visiones del mundo que tenemos que afrontar como educadores, ¿no? Creo que es importante y disculpa que me haya aprovechado este espacio para, o sea, y que tus conocimientos lleguen a todos los amigos que hoy día estamos acá reunidos, ¿no? Gracias. También señalar que cuando has hablado de los métodos de proyecto, como sabes bien, yo soy autor de un libro sobre justamente el método de proyecto, que escribí ahí en el año 2000, y recuerdo mucho que uno de los aspectos fundamentales era que esos proyectos eran modulares, ¿no? Es decir, que darle una característica dialéctica a los procesos del conocimiento desde la modulación del aprendizaje, ¿no? Entonces, un poco me has hecho recordar el libro que escribí el planteamiento que se plantea en México con el doctor Díaz, Luis Díaz creo que es, ¿no?
¿no? ¿Aló? Sí, sí, sí. Sí, Luis Díaz, claro, ¿no? Con él he tenido oportunidad también de conversar esta experiencia, digamos, ¿no? Bueno, te agradezco, disculpa, gracias, gracias. Pero la También, insección está pendiente de apoyo, sí, con mucho gusto, ¿eh? Saludos a todos, muy amables. gracias, Gloria, más bien. De repente hay alguien que desea hacer alguna pregunta, aprovechar que tenemos acá a la doctora Gloria de México, tenemos de la Amazonía, a nuestro amigo José Heredia, tenemos a la doctora Rafael, Elizabeth Rafael y a Jennifer, eh, nos han expuesto, y el doctor Michel da Costa de Brasil, que es otra experiencia que es importante. Si hay alguien que levante la mano, por favor, para poder darle pase. Sí. Hola, 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 ¿me sí, escuchan? sí, Ya. José. Bueno, estoy sumamente emocionado porque acabo de ver a la doctora Gloria Enríquez. Con la doctora Gloria Enríquez somos grandes amigos. Nos conocimos hace muchos años en Guadalajara y a partir de esa amistad hemos también compartido algunos eventos, por ejemplo, como es en Cuba. Luego también hicimos el primer congreso educativo aquí en la ciudad de Iquitos y la doctora Gloria Enríquez tuvo la amabilidad de venir desde México a acompañarnos aquí en Iquitos y compartir sus grandes experiencias. Bueno, por lo asunto de las circunstancias habíamos perdido el contacto, pero creo que a través de ti, Oscar, por favor, si toma su contacto de la doctora Gloria Enríquez y de tal manera que podamos de nuevo retomar la comunicación y compartir así como lo estamos haciendo el día de hoy. Un gran saludo, doctora Gloria Enríquez. La verdad que fue una gran sorpresa verle a usted después de muchísimos años. Un gran abrazo y para seguir compartiendo habría que retomar los contactos. Con las disculpas de los otros colegas que he dejado de opinar con relación al tema para saludar a nuestra gran amiga Gloria Enríquez. Gracias, José, gracias, 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 gracias por eso. A ver, si alguien quiere hacer, por favor, pudiera, alguien quiere hacer alguna pregunta, si no, pasamos a que redondeen sus ideas. La doctora Elizabeth, por favor, que pueda, en base a lo que ya ha escuchado, doctora Elizabeth, doctora Stephanie, eh, Michelle, ¿está Michelle? Olá, Sí, es ahí, muy bien. Michelle, a ver qué cosas nos puedas decir en base a lo que has, algo que, para redondear, para, Michelle, te doy la palabra. olá. Então, José, para mim foi muito importante essa reunião, porque compartimos problemas muito semelhantes em ensinança de las ciências naturales. Eu não conhecia de
a realidade de Peru e México também não conhecia. Quero agradecer muito o Dr. Oscar pela oportunidade e também compartilhar algumas das ideias, né, vinculando ao tema as ideias de Paulo Freire, né, eu acho que é muito importante a gente vincular, né, as nossas ações transformadoras, críticas e esses eventos que o professor Oscar promove sempre acabam ajudando nesse sentido. Muito obrigado. Gracias, gracias. Qué agradecido. José, ¿tienes algo más que redondear? Sí, yo creo que las alternativas irían en dos niveles. Uno, a nivel de coyuntura, es decir, qué cosa es lo que podemos ir planteando. Si bien es cierto, eso no resuelve el 100% del problema, pero por lo menos ir avanzando en algunas situaciones que sea posible. Porque entendemos que no podemos transformar la educación, el aprendizaje y la enseñanza si es que no hay una transformación estructural. Por lo tanto, entonces, en el caso peruano, necesitamos construir un nuevo proyecto educativo nacional, necesitamos construir un nuevo Estado, necesitamos construir una nueva sociedad, necesitamos construir un nuevo proyecto pluricultural y multilingüe. Solamente en esa perspectiva es que podemos lograr todo lo que estamos planteando, pero sin descuidar por lo menos las acciones que podemos hacer. En el caso de México es muy diferente porque ya están en ese camino de un cambio estructural, y es donde se van viabilizando todas las propuestas, y lo que antes parecía un sueño, parecía una utopía, entonces están en ese camino, y felicitaciones a nuestros amigos de México. Y bueno, pues eso es lo que yo planteo. Muchas gracias. Gracias, gracias. La doctora, por favor. Stephanie, acá presente. A ver, doctora, ¿qué nos puede decir Estefan? Sí, realmente muy interesante escuchar a cada uno de los ponentes y a la doctora Gloria, por supuesto, también, ¿no? Eh, Muy enriquecida con lo que cada uno pues ha mencionado y prácticamente tenemos algunas similitudes, como nos decía el doctor Michel, porque sí, realmente pues acá en Perú también, eh, en cuanto a la costa, la sierra, la selva, la educación pues es distinta en esta en lo que es ciencia, ¿no? Porque las dificultades se ven notoriamente. Quizás acá en la costa nosotros contamos, si bien es cierto, con internet, laboratorios, pero cuando nosotros vamos a la selva, a la sierra, pues sencillamente vemos que nuestras instituciones públicas no cuentan con ello. ¿Por qué? Porque realmente por ahí no llegan nuestras autoridades y es lamentable ver cómo el docente se ingenia para poder hacer ciencia, ¿no? Si bien es cierto, pues uno dice, sí, puedo utilizar el paisaje, los medios más cercanos a mí, pero realmente estamos haciendo una educación de calidad. Entonces, realmente nosotros como peruanos nos sentimos un poco frustrados, ¿no? De repente este cambio de autoridades debería darse ya. Felicitar a México, ¿no? Que realmente, pues sí, se está dando ese cambio, pero acá he tenido la oportunidad antes de ingresar a la Universidad Nacional de Trujillo. Bueno, yo soy egresada de la Universidad Nacional de Trujillo en Ciencias Naturales, Física, Química y Biología. Y cuando yo estaba dentro de la universidad, pues me enseñaban físicos, químicos, biólogos, ¿no? Y yo veía que
llenaban la pizarra y yo decía, ¿por dónde iniciaron? O sea, era un trauma, ¿no? Porque realmente uno decía, pero qué es un gran divorcio entre el colegio y la universidad, porque las asignaturas son totalmente distintas, ¿no? En el colegio es full memoria y en la universidad ya no es memoria. Entonces teníamos que hacer otro tipo de investigación, actividades y era pues algo totalmente distinto, ¿no? Tuve la oportunidad de trabajar en la sierra, en la costa y en la selva, y las realidades son tan distintas. Entonces, realmente, si nuestras autoridades fueran a esos lugares tan alejados de nuestro mismo Perú, porque somos parte de, no porque están súper alejados, no pertenecen al Perú. Lamentablemente ellos, pues, desde su escritorio dicen muchas cosas, pero cuando van a la realidad es otra, ¿no? Entonces, ver que nuestros laboratorios están obsoletos, que no tenemos pues de repente microscopios, que por allá no llega la tecnología, no tenemos ni siquiera señal, ¿no? Hay algunos lugares en la sierra que uno realmente vive vidas extremas, ¿no? Yo decía, no, sí, a mí me gusta pues hacer vidas extremas, ¿no? Por eso voy por ahí, pero no, en realidad es parte de, ¿no? Y el docente como que pasa frío, hambre, para llegar es algo impresionante, ¿no? Porque se va en bus, 8 horas, camina, se va a lomo de bestia, ¿no? Un burrito o algo así, un caballito, y de ahí camina nuevamente. Y bueno, son lugares muy, muy alejados que realmente necesita, sí necesita de nuestro apoyo. Y ahora regresar a mi alma mater, la Universidad Nacional de Trujillo, y ver el cambio en realidad, porque cuando yo estudié, pues no era lo que es ahora. Realmente muy privilegiada, ¿no? Me siento feliz, puedo aportar quizás un poco más porque he podido vivenciar, he podido realizar este tipo de experiencia profesional, no solamente en EBR, en EVA, ¿no? Que la educación es totalmente distinta para ellos porque ellos son jóvenes que no terminaron en la edad que ellos necesitaban terminar, ¿no? Realmente a veces por el tema de embarazo o de falta de dinero o falta de repente cercanía de la institución, pues no están en una edad en la que pueden estudiar regularmente y pues van a estos centros y vienen súper cansados, ¿no? ¿Y cómo hacemos ciencia ahí? Entonces, realmente es preocupante, sí, pero es parte de nuestra realidad, ¿no? Y yo me voy muy, muy fortalecida por lo que he escuchado esta noche y muy agradecida con ustedes, doctores. Bueno, eso es lo que yo podría dar sobre mi punto de vista de lo que es la biología, física y química en este ámbito de la educación que están eh, realmente una tarea esencial para todos los docentes, ¿no? De repente de motivar, de guiar, de contextualizarlo, de ver que el conocimiento científico sea diferente, que los estudiantes pues aprendan de una manera, de repente a través de gamificación, que no sea algo tan tedioso para ellos, ¿no? De una pena que en mi universidad se haya cerrado esta carrera y que recién este año tenemos 25 estudiantes que ya están ahí dispuestos a darlo todo, ¿no? En mi promoción salimos solo 8 estudiantes y el resto no pudo completar, ¿no? La carrera. Y realmente uno se queda con ese sinsabor y decir, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿No? Entonces, de repente fue falta de didáctica, de metodología, el profesor no supo llegar, nosotros no estábamos a la talla de, o ¿por qué pasó ello? ¿No? Entonces, Sí, realmente, sí. sí, yo feliz, le agradezco, Gracias. doctores, y esa sería mi participación. Gracias, doctora. Indudablemente lo que ha señalado y lo que se ha señalado también a lo largo de esta reunión es cómo hay una ruptura entre la formación del docente en la universidad, por un lado, o del estudiante, digamos, en la universidad, y luego cuando vamos a la escuela. Entonces, esa ruptura, en primer lugar, es importante, ¿no? Porque como dice usted, eh, cuando yo, por ejemplo, para mí la matemática, la física, la química era fácil, porque recordaba los 103 elementos químicos y sabía el número atómico, el peso atómico, etcétera, de memoria, todos los códigos, las fórmulas físicas, matemáticas, etcétera. Y cuando ingresé, por ejemplo, a la uni para estudiar petroquímica, por ejemplo, me encontré con que llenaban la pizarra de fórmulas, de ejercicios, etcétera,
y la verdad que no entendía nada, entonces un poco frustrante entre lo que uno creía que sabía y resultaba que ingresaba uno a una universidad donde debía de continuar con ese proceso, pero que era totalmente diferente, ¿no? Indudablemente esa ruptura es la que procesan también los docentes cuando están formándose en las universidades para ser docentes, o sea, para ser profesores de aula, ¿no? Entonces, ese es un elemento que justamente hemos estado acá conversando, que tiene que ver pues con, ya lo ha señalado José, ¿cómo se llama? Ahora Gloria, etcétera, con ¿no? Todos, Michelle de Brasil, no es fácil, ¿no? No es fácil el gusto por la ciencia, porque cómo despertamos ese gusto por la ciencia en los estudiantes. Y como usted ha señalado, o sea, desde inicial, primaria, secundaria, cómo llevar ese proceso, ¿no? Porque hay una ruptura entre lo que se aprende en inicial, que el niño sale muy motivado en matemática, le gusta la matemática, le gusta aparentemente la biología, pero cuando se va dando cuenta que hay que aprender nombres extraños, por ejemplo, de la naturaleza, simplemente ya va dejando cada vez de interesarse por eso, ¿no? Entonces, creo que en esta reunión hemos ido abordando algunas ideas. Sí, la doctora Gloria creo que quiere decir algo para poder cerrar con la doctora Gloria, por favor, en este Perdón, evento. me quedé Sí, emocionada con pedagogos, me quedé emocionada en el recuerdo, ¿verdad? De tantos consejos profesionales, éticos. ajá, En este caso recordé mucho a Eric Fromm en El arte de amar. ajá, El más importante es el amor a la naturaleza, ¿no? ajá, Luego claro, hablar también de Juan Jacobo Rousseau, que dice, ajá. deja que el niño deja lo que viva la naturaleza, ¿no? Y tantos pedagogos. Emilio. Emilio, en el Emilio, ¿verdad? Y eh, eh, hablar de Paulo Freire, a mí me encantó su libro ese de cartas a quien pretende enseñar, ¿no? ajá, Donde ajá, justamente el acercamiento te dice, ama lo que haces y amar lo que haces. Es eso, transmitirlo. Nosotros que estamos estando en formadores de docentes o los que somos docentes o los que estamos enfrente de instituciones, pues propiciar que el maestro lo ame, porque de esa manera, si ama la naturaleza, va a amar a la criatura, va a amar al joven, va a decirles por dónde van a disfrutar. Creo que es la clave para acercarse a la claro. ciencia. Sí, ese es un elemento. El otro elemento es si lo que estamos enseñando, ¿no es cierto?, tiene o no tiene valor y tiene interés en la comunidad, porque ese es otro problema, ¿no? Es decir, hablamos de algo que no, Es simplemente no tiene ningún acceso a esas ideas y simplemente se aburre el alumno, ¿no? Entonces claro, también es otro elemento, ¿no? Y lo han señalado acá, que es muy importante y la concepción epistemológica que plantea Freire con respecto al problema de la acción, reflexión, acción, o sea, como paradigma participativo en los procesos de aprendizaje, muchas la veces no se lleva a cabo en la escuela, ¿no? Ujú. Entonces, eso es muy Perdón, importante. Sí, 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 no. Querías decir algo, creo. no, Leo, perdón, me emocioné. Gracias, gracias. Bueno, muy agradecido, gracias a todos los que han estado presentes, ¿no? Y vamos, en la próxima reunión vamos a abordar el tema de la educación y de la cultura, de los procesos, digamos, de las concepciones de nación, de Estado y de lo que es digamos, lo que se ha hablado acá, o sea, el problema de la plurinacionalidad, ¿no? De lo que es esta necesidad, digamos, de una educación vista desde no un Estado como centralista, sino como un Estado que comprende las diferencias que hay de cultura
de economías, etcétera, ¿no? Y dentro de esos procesos, cómo crear un sistema educativo para poder dejar de lado el sistema educativo peruano, por ejemplo, que viene desde la época de San Martín en 1823, que se formó la primera normal de educación, en la cual fue, ¿cómo se llama? Diego Tonso, ¿no? Evangélico, que fue el que creó justamente los primeros maestros en América Latina, ¿no? Entonces, pero de ese sistema, desde el siglo XVIII hasta la actualidad, se mantiene, porque lógicamente no se ve, o sea, como parte del proceso de desarrollo del país. Entonces, es un tema que está por abordarse en el próximo tema, y que por esa razón había ya pensado en invitar a la doctora Gloria, porque allá en México están concibiendo el país como algo plurinacional, o sea, y eso es una cuestión importante a tener en cuenta, ¿no? Lo mismo ocurre en Brasil, ¿no? Con las diferencias que hay, indudablemente culturales, etcétera, y también ahora que están visitando Colombia, la doctora Stephanie y la doctora Elizabeth, ¿no? Que están en estos momentos en Colombia, justamente con el autor de lo que señalaba la doctora Gloria, que es como dijo el artículo ese libro que habló de la pedagogía del sur, ¿no? Sí, los de ¿No? las provincias del sur. De un amigo, un amigo que tengo allá, que es justamente Marco Raúl Mejía, uno de los grandes pensadores que tiene Colombia, y que es uno de los que ha aportado fundamentalmente en el libro de la pedagogía del sur, ¿no? Eh, Sí. ¿No? Es muy importante y que muchas veces los maestros ni siquiera lo conocen, ¿no? Entonces, tenemos que seguir caminando por este sendero tan difícil que es el proceso de aprendizaje y de enseñanza en nuestro país, ¿no? Quiero agradecer a todos por la presencia, por su presencia, por haber tenido esta identidad con el Foro Latinoamericano Pablo Freire. Y también aprovechar para manifestar que en noviembre, el 17, 18 y 19, va a llevar a cabo el primer Congreso Internacional sobre Cultura y, y relación también a lo que es la integración de las personas, de lo que es la importancia que tiene, digamos, el, la inclusión, ¿no? Dentro de la cuestión cultural. Entonces, ese es uno de los congresos que se va a llevar a cabo, ¿no? Bueno, gracias a todos, gracias por su paciencia.